Seguimos hablando de hibridación. Bueno, acá tenemos la molécula de borano, pH 3, y tenemos que saber que en la molécula de borano el boro tiene una hibridación sp2 para unirse al hidrógeno, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos el boro, ¿verdad? Central, la parte central de la estructura, y tenemos los tres nuevos enlaces llamados sp2s entre el boro y el hidrógeno. Sabemos que los ángulos, ¿verdad? Cuando hay una hibridación sp2 son cercanos a 120. Bien, acá tenemos la representación de otra molécula que es bastante conocida, ¿verdad? Que tiene dos carbonos sp2, que es el eteno o etileno. Si los dos carbonos tienen una hibridación sp2, entonces el diagrama de orbitales de esta molécula debe de verse así, fíjense. Este carbono con sus tres orbitales sp3, aquí hay sp2, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Son tres orbitales sp2, disculpen. Cada carbono va a utilizar un orbital sp2 para formar funciones sp2s, ¿verdad? Que son los enlaces al hidrógeno. Dos de esas. Y resulta que el orbital sp2 que le queda libre a este carbono va a servir para formar un nuevo enlace sp2 con el otro carbono. Acá además podemos ver la representación, ¿verdad? De los dos orbitales p, uno por cada carbono, que se unen o se traslapan para formar el enlace pi. ¿Ok? Bueno, la molécula de etileno es, muchachos, una hormona de maduración, ¿verdad? Aquello de envolver los aguacates o de guardar algunas frutas, ¿verdad? De envolverlas para que maduren es para concentrar el etileno y que se puedan madurar más rápidamente. Bien, ok, a manera de ejercicio y lo que siempre pues nosotros les pedimos a ustedes en los exámenes, muchachos. Dibujar el diagrama de orbitales y encontrar los ángulos de enlaces para una molécula como esta. Bueno, para hacer esto, pues nosotros podemos hacer otra representación, ¿verdad? Y decir que esta molécula tiene dos carbonos, un oxígeno y cuatro hidrógenos, tres aquí y uno aquí. Ya saben que de los hidrógenos nosotros no hablamos de hibridación porque ellos lo que usan es su orbital 1s para enlazarse, no necesitan de hibridación. Pero de los carbonos y del oxígeno tenemos, antes de empezar a hacer ninguna representación, que decir, ¿verdad? ¿Qué hibridación tiene? Vamos a ver, este carbono de aquí, que es este mismo, ya saben, está enlazado por un lado a tres hidrógenos y por otro lado al carbono central de la estructura. Si forma cuatro enlaces sigma, quiere decir que él es sp3. El carbono central de esta estructura, sin embargo, tiene un enlace doble, ¿verdad? Y dos enlaces simples formados. Por lo tanto, tenemos que decir que este carbono central es sp2. Y este oxígeno también lo vamos a considerar de momento sp2, muchachos, porque tiene un doble enlace formado. Bien, vamos a empezar a dibujar entonces el diagrama de orbitales de esta molécula que se llama acetaldehído. Primero, dibujamos entonces este carbono sp3. Cada uno de estos, ¿verdad? Es un orbital sp3. Colocamos ahora los hidrógenos, estos tres hidrógenos, muchachos, y ya sabemos que todas estas nuevas enlaces o orbitales moleculares se llaman orbitales sp3 y que los ángulos aproximadamente van a ser de 109.5 grados. Bien, dibujamos ahora el carbono central de la estructura que es sp2. ¿Ok? Y sabemos que este carbono tiene un orbital p libre por tener una hibridación sp2. Bien, ¿qué colocamos ahora? El átomo de oxígeno. Fíjense, aquí hay un traslape o un orbital molecular sp2-sp2 entre el carbono y el oxígeno. Dibujamos ahora, ¿verdad? El orbital p que el oxígeno tiene libre y sabemos que el enlace pi se forma con dos orbitales py que están en fase y en la misma región del espacio. Bien, ven, indicamos ahora claramente que esta función, ¿verdad? O este orbital molecular se llama sp2-sp2 y nos queda poner el último hidrógeno, se me quedó feo. Y entonces colocamos ahora, ¿verdad? Los últimos datos en la estructura. Ven, este es un ejercicio que hacemos o que viene en el libro. Dibujar la molécula, o sea, no dibujar la molécula, sino dibujar el diagrama de orbitales de la molécula y poner los ángulos de enlace. ¿Ven? Bueno, pues aquí se ve una representación más clara, ¿verdad? Donde ustedes pueden notar que el enlace pi es perpendicular a esta sección de la molécula. Bien, hablemos ahora de los triples enlaces. Para que se forme un triple enlace, los carbonos tienen que ser hibridados en sp. ¿Ven?
Un carbono en sp se ve así, ¿verdad? Con dos orbitales, sp muchachos, que tienen un ángulo de 180 grados y con 1 y 2 orbitales p libres. Esto permite que cuando se asocian con otro carbono, en la misma situación orbital puedan formar 1 y 2 enlaces pi. Y el enlace sigma central, sp, de tal manera que podemos tener 6 electrones entre los dos átomos. Bien, acá podemos ver una representación un poquito más clara, ¿verdad? De ese triple enlace en el acetileno. Decirles que el acetileno, ¿verdad?, se combina con el oxígeno y da llamas de temperaturas muy altas, que se pueden utilizar para soldar, por ejemplo, ¿verdad? O que se utilizan también para algunas lámparas que llamamos aquí las carburas, ¿verdad? Resulta que si yo quito los hidrógenos, ¿verdad? Ya veremos un poco más de eso y formo carburo de calcio. El carburo de calcio lo coloco dentro de la lámpara, le cae agua, ¿verdad? Se libera acetileno que se enciende. Bueno, esos son usos de estas moléculas. Bien, finalmente, otros dos diagramas, ¿verdad? Fíjense que los que ustedes dibujen bonito tienen buenos ejemplos para dibujar. Saben que yo no. Bien, ok, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a dibujar, muchachos, la molécula de aleno, es esta de aquí. ¿Qué vamos a dibujar? De nuevo, el diagrama de orbitales y a colocar los ángulos de enlace más importantes. Bien. Bueno, vamos a discutir antes de empezar, como en el caso anterior, la hibridación de los carbonos. Okay, este carbono está formando dos enlaces simples y uno dobles. No hay duda, este carbono es sp2. Pero fíjense en el carbono central. El carbono central está formando dos dobles enlaces. Si bien es cierto, esos dos dobles enlaces no son con un mismo carbono, o sea, es uno con este y otro con este, la hibridación de este carbono tiene que ser por fuerza sp, porque si no, no podría formar dos dobles enlaces. Bien, este carbono terminal, ¿verdad?, que está unido a dos átomos de hidrógeno, tiene que tener una hibridación sp2. Muy bien, comenzamos. Dibujamos entonces este carbono sp2, ¿verdad? Y unimos los hidrógenos, ¿verdad?, para formar estas funciones, estos orbitales moleculares que se llaman sp2. Sabemos que el ángulo entre los orbitales sp2 es de 120. Bien, ahora este carbono tiene una hibridación sp2 y por lo tanto tiene un orbital p libre. Ahora dibujamos el carbono central. Muy bien, fíjense ustedes que el carbono central inicialmente tiene dos orbitales sp con ángulo de 180 grados y uno de esos le va a servir para unirse con el carbono del lado izquierdo. Este nuevo enlace se llamará sp2sp. Muy bien. Ahora dibujemos uno de los dos orbitales p que va a tener este carbono disponibles para formar dobles enlaces y concretemos la formación del primer enlace pi. De nuevo, los dos orbitales py, ¿ok? O sea, en fase y en la misma región del espacio. Ok, ese me quedó terrible, pero como ustedes pueden ver, este es el otro orbital p que es perpendicular al anterior. Ok, bueno, ahora dibujamos el último de los carbonos que, como ustedes pueden ver, tiene tres orbitales híbridos sp2. Dibujamos el orbital p libre de este carbono terminal y vemos que se puede traslapar con el otro orbital que tenía el carbono sp y podemos formar el segundo enlace pi, pz más pz. Bien, vamos terminando cosas. Colocamos los dos hidrógenos de este carbono, estos dos, que ustedes saben que estos orbitales moleculares se llaman sp2s y completamos algunas cosas más, ¿verdad? La unión entre estos dos carbonos se da por un traslape sp-sp2. Ángulos de 120 entre los orbitales híbridos sp2 y aquí tienen ustedes una representación, muchachos, más clara, por lo menos de la situación de los orbitales p en esta molécula. Bien, vamos a hablar ahora de una propiedad que tienen algunos enlaces en química. Fíjense ustedes, muchachos, que si los enlaces son sigma, ¿verdad?, entre los carbonos, un carbono puede rotar con respecto a otro. Fíjense ustedes que, bueno, yo puedo tener, fíjense en esta representación, una situación en que todos los sustituyentes de este carbono y los sustituyentes del carbono de atrás están en la misma región del espacio. Bueno, a esta estructura yo le llamo una estructura eclipsada. Pero si yo le doy energía a esta molécula, este carbono podrá rotar y podrá llegar hasta una conformación eclipsada
y alterna son conformaciones de esta molécula de etano, así se llaman. Entonces, esta conformación alterna tiene los sustituyentes, que son hidrógenos, en posiciones diferentes, fíjense, ¿verdad? No chocan del espacio. Por lo tanto, el contenido energético de esta especie es menor y es más estable. Pero les digo una cosa, si esto gira libremente, ¿verdad? Estas son dos conformaciones que son como extremos en energía. Una de más alta energía y otra de más baja energía. Bueno, muchachos, muy importante. ¿Cuántas conformaciones tendrá el etano? ¿Será que solo estas dos tiene? No. Si yo roto una cantidad pequeñísima, un diferencial de grado de esto, ya yo tengo una conformación que no es eclipsada ni es alterna. Entonces yo tengo un número infinito de conformaciones en que el etano puede estar. Eso sí, hay dos, que son como los puntos más altos, este el más alto, perdonen, y este el más bajo en energía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se puede rotar, verdad, a través de un enlace simple? Porque la distribución electrónica de ese enlace simple, o de ese enlace sigma, no cambia. Los carbonos pueden rotar porque la distribución electrónica enlazante no cambia. Bien, ¿qué pasa con los dobles enlaces? No, aquí la cosa es distinta, muchachos. Recuerden que los dobles enlaces, los enlaces pi, muchachos, son muy direccionales, ¿verdad? O sea, los electrones no tienen una simetría cilíndrica, sino que están o por encima o por debajo de la molécula. Si yo roto este carbono, ¿verdad? Mantengo este y roto este carbón, entonces va a llegar una situación en la que yo saqué de fase a los dos orbitales y rompo el enlace. Entonces, normalmente, ¿verdad? Como le ocurre a los alcanos, ¿verdad? Que solo tienen enlace simple, ¿verdad? Los alcanos siempre están rotando, ¿verdad? Unos carbonos con respecto a otro y tienen muchísimas conformaciones. Pero resulta ser que los dobles enlaces no. Yo puedo hacer este proceso, pero rompo el doble enlace. ¿Está bien? Los dobles enlaces, si los hago girar, los rompo. Ya eso es una reacción química, muchachos, ¿verdad? Ya ahí ocurre una reacción química y puede haber un reacomodo inclusive de los sustituyentes. ¿Ok? Los dobles enlaces entonces, muchachos, no rotan. Bien, para terminar este corto video, muchachos, les quería mostrar algunas representaciones tridimensionales. Hay muchas, ya hemos visto algunas inclusive, pero vamos a ver algunas que son necesarias para comprender cosas como la que acabamos de ver de la rotación de los enlaces simples. De cuñas y trazos o de guiones, líneas y cuñas ya sabemos. Cuña, fuera del plano, guioncitos hacia adentro y estos que son líneas en el plano. Tenemos la representación de caballete que es realmente una visión por encima de la molécula y en donde vemos, ¿verdad? El enlace entre los carbonos. Sencillo, ¿ven? Entonces, por ejemplo, como esta es la molécula del etano, yo sé que puede girar 60, por cierto, un giro de 60 pasa de una representación eclipsada, muchachos, a una representación alterna y viceversa. Bien, entonces acá tenemos las diferentes fórmulas para que ustedes puedan, muchachos, hacer o entenderlas bien, ¿verdad? Y hacer sus dibujos. Bien, les voy a hablar ahora de la representación de Newman. La representación de Newman es muy importante, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver es muy clara, muy bonita para mostrar esto del giro de los carbonos. En la representación de Newman se ve un átomo de carbono, a continuación de él se ve el otro. Es una representación frontal. Este punto de adelante es un carbono y el círculo de atrás es el otro. Fíjense ustedes que si yo veo de forma frontal esta molécula es como si la corriera para acá y este hidrógeno me va a quedar a la derecha, este a la izquierda, ¿lo ven? Y este hacia abajo. Y en el carbono de atrás, muchachos, lo que vamos a ver es que hay un hidrógeno que sube y dos hidrógenos, ¿verdad? A los lados. Este, ¿verdad? Si yo la muevo para allá me queda hacia el lado derecho. Bien, muchachos, vamos a hablar más de las fórmulas y de algunas cosas que nos restan para terminar el capítulo en el próximo video. Muchas gracias.